Bueno. El propósito de esta entrevista y por cual yo quise venir contigo, a hablar contigo, conocerte un poquito, es porque tú has inspirado algo en mí que va más allá de lo que haces profesionalmente, que vamos a conocer un poquito más de esa parte, pero hay mujeres que viven en automático y se limitan muchísimo a salir adelante, a superarse, a lograr salir de esa zona de comodidad que hoy en día conocemos tanto, y por eso fue que dije, yo quiero invitar a Carolina, así que bienvenida. Este es un nuevo episodio de las entrevistas en Beauty Pro Edu. Hoy tengo una invitada muy especial y es Carolina Restrepo. Gracias. Sí, de verdad que me siento muy honrada que hayas aceptado ser parte de esta, digamos, entrevista, pero de estos programas en donde el propósito siempre es inspirar, no solamente darnos a conocer y mostrar lo que hemos logrado, porque ese no es el propósito, va mucho más allá, es que otras personas puedan ver lo que tú has logrado. Y me encantaría primero que te presentaras, que hablaras un poquito de quién es Carolina. Bueno, mi nombre es Carolina Restrepo. Yo llegué aproximadamente hace 3 años a este país. Llegué realmente a empezar de cero. Veníamos de una ciudad, de un país de Argentina, de Buenos Aires, y bueno, para mí todo esto era nuevo, la cultura. O sea, que tú siendo colombiana no venías directamente de Colombia, tú venías de Argentina. Claro, siendo Wow. colombiana nos radicamos 12 años en Argentina y luego regresamos acá a los Estados Unidos. ¿Y no se te pegó el acento? No, para nada, para nada, muy Entonces, colombiano. Llegaron aquí hace 2 años y medio. Sí, entonces llegamos hace aproximadamente ya 3 años. Y bueno, fue empezar de cero, entonces a educarme profesionalmente, porque me di cuenta que la cosmetología de Argentina pues no es como la misma de acá. Entonces empecé a estudiar, a investigar dónde puedo ir a hacer tal curso, dónde puedo ir a sacar mi licencia, y así empecé. Wow, entonces tú hoy en día eres la fundadora de CR Beauty Skincare, Sí, ¿verdad que sí? sí. Tú pasaste por un proceso de adaptación, mencionaste, llegaste hace 3 años y tuviste que volver como a resetearte, volver a empezar. ¿Quién era Carolina antes de emprender? Bueno, yo antes de emprender, Carolina era una persona demasiadamente tímida. Sí, era demasiadamente tímida. Yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer para...? Quería emprender, pero no sabía cómo comenzar. Entonces, con mucha timidez, tenía un poco de inseguridad, tenía miedos, y también de esos miedos era porque me decían, y que yo que venía a hacer a este país, si acá la estética pues realmente no daba dinero, que no daba... ¿Te decían eso? Sí, me decían eso, Wow. que acá en Tampa pues como que la gente no invertía como en belleza, en estética. Entonces ya me colocaron como una limitación y ya estaba yo como asustada, Claro. Exactamente, a decir, pero entonces, ¿qué voy a hacer allá? Entonces me reseteé el cerebro, la mentalidad, y dije, no, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Esas personas que dicen eso, pues tal vez hablan del punto de sus limitaciones, pero lo voy a hacer. Y entonces, bueno, así fue que un mes antes de venirnos para acá empecé a prepararme más, a entrar un curso aquí, un curso allá, a capacitar. ¿Previamente en Argentina también laborabas en esta industria? Sí, había empezado, pero hacía muy poco. Hacía muy poco. Okay. 1 año antes había empezado en esta industria. Entonces realmente, prácticamente yo era pues nueva. Sí. Entonces empezaste como con más intencionalidad a prepararte un poco más porque ya sabías que venías para acá. Exacto, todo lo hice con esa intención de saber, bueno, yo voy a ir allá y voy a hacer esto, y bueno, y también a lo que también siempre pensamos, a lo que me toque que hacer en el país. Como empezamos la mayoría, que si hay que empezar desde abajo, que a lo que sé que hacer aseo, que si hay que ser de mesera lo hago, a lo que sea. O sea, venías ya con esa mentalidad de que hay que hacer lo que hay que hacer, pero tenía un enfoque. Tenías una claridad hacia dónde querías estar. Exactamente. Me encanta eso porque la mayoría de nosotros que llegamos a Estados Unidos, bueno, en mi caso fue un poco diferente, yo llegué muy niña, yo tenía 11 años, entonces no pasé esa parte, pero mi mamá y mi hermana sí. Entonces fue un proceso de esa adaptación, hay que hacer lo que sea. Y el detalle es que la mayoría de personas se quedan haciendo lo que sea y tú no lo hiciste. No. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. ¿Cuál fue ese momento, Caro, que marcó el inicio de tu camino con ese propósito? El camino del inicio aquí en los Estados Unidos. En general, sí, en esta industria, en lo que haces, el por qué arrancaste con eso. Y mucho más, claro, hay un hincapié más fuerte que es en este país, no hablabas el idioma, llegabas a una ciudad nueva. ¿Tenías ya muchas amistades o cómo fue ese comienzo? No tenía ni una amistad. ¿A nadie? No conocía a nadie, solo mi familia, pero no conocía absolutamente a nadie, ni una amiga tenía acá. Entonces fue, como te digo, empezar de cero. Solo tenía a mi familia y pues mi familia no está en el mundo de la industria de esto de la belleza. Nadie.
Solamente tengo una cuñada que trabaja en peluquería, pero no, igual no conocía absolutamente a nadie prácticamente. Entonces llegaste a un país nuevo, un idioma nuevo, un ambiente completamente nuevo, todo era nuevo para ti. ¿Cuáles fueron esos primeros pasitos que tú diste para prepararte para que legalmente pudieras laborar? Porque hay muchas personas que tienen una profesión y eso es lo bonito de nuestra industria, que en cualquier parte podemos desarrollarla, pero muy pocas lo hacemos profesionalmente, y eso fue una de las cosas que más me pareció muy linda tuya. No te quedaste simplemente con aprendí a hacer esto, no conozco a nadie, pero lo hago desde mi casa y me quedo en mi casa. Yo también lo hice en mi casa un tiempo. Yo también empecé unos meses, dije, no conozco a nadie, pero no, me aventé y dije, empiezo desde mi apartamento, arreglé un pedazo y dije, acá voy a empezar. ¿Cómo? No sé, pero voy a empezar. No conozco a nadie, pero voy a empezar. O sea, fue esa me enfrenté a tus propios miedos. Me enfrenté a mis propios miedos y a lo que me decían, y a lo que ya me habían dicho, y a las cosas que yo ya había escuchado. Entonces fue enfrentarme a todo eso. Y algo muy, que retrocediendo a lo que tú me habías preguntado, que cuál fue mi propósito de cómo empecé con esto. Este inicio fue que hace un par de años yo tuve una quemadura en la piel de 3er grado. Entonces yo perdí toda esta parte de acá, todo este lado de acá me quedó así, en vasos sanguíneos, por una quemadura con un ácido. Entonces a partir de eso yo como que dije, wow, para mí eso fue un choque, verme así, verme quemada. Entonces estuve prácticamente un mes que yo no podía recibir el viento, el aire, lo del medio ambiente, no, nada que me contaminara la piel. Y ahí fue donde yo empecé a estudiar yo misma y a leer sobre la piel, sobre los ácidos, sobre una cosa, sobre la otra, porque aparte yo no me quedaba con lo que el doctor me decía y me mandaba, que fueron cosas muy buenas, cremas muy buenas, pero yo quería como indagar más. Entonces, en ese momento fue como que yo sentí como me dio una pasión por la piel. Yo dije, no, o sea que el cuidado de la piel no es solo estética, no solo es vanidad, sino hay algo más allá, pero todo lo dejé así. Y cuando todo se vio una realidad de que veníamos a este país, que nos iban a dar la residencia, yo dije, bueno, ¿qué hago en ese país que no necesite hablar inglés? Y yo dije, el mundo de la estética, el mundo de la belleza. Y ahí fue donde yo me metí y me concentré y me entré a la academia, y fueron 2 años que yo no paré de estudiar y de hacer, porque yo ya venía con esa mentalidad. Entonces para mí, todos esos 2 años hasta fines de semana yo era en el apartamento concentrada, enfocada, estudiando, pensando que eso era lo que a mí en este país, o sea, me podría, digámoslo así, entre comillas, salvar, que yo podría hacer mientras o seguía este camino o me iba por otro camino. O sea, así fue basado en una necesidad propia. Sí. De wow, tu historia nunca me la hubiera imaginado viéndote esa cara tan hermosa, esa piel tan linda que tienes. Pero en la parte legal, me encanta esa parte que es muy inspiracional, y espero que estés tomando apuntes de las cosas que vamos a estar hablando aquí, porque la parte legal, aquí en Estados Unidos lo limitan a uno mucho y le dicen, no, aquí no cualquiera va a trabajar porque aquí es muy complicado poder sacar las licencias, sacar los certificados. ¿Cómo fue ese proceso? Brevemente, ¿cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, realmente eso es muy importante. Cuando uno llega aquí a este país, pues, o sea, si no llega sin conocer a nadie, pues imagínate. Peor todavía, ¿verdad? Sí. Entonces que uno no tiene esa persona que le diga, no, mire, haga esto, esto. Yo algo que tengo para resaltar en todo esto, en todo mi proceso de educativo, profesional, espiritual, todo mi crecimiento, yo se lo debo a Dios. Porque desde el primer momento, pues soy una persona de fe, de que creo en Dios, de que creo mucho en el poder de Dios, y a partir del momento que yo pisé los pies en este país, yo todos los días yo veía la mano de Dios. Entonces siempre tal cual yo a Él le oraba, tal cual Él me iba poniendo las personas, y eso era como una constante día tras día. Entonces cuando yo necesité lo de la licencia, yo le oré a Dios y le dije, mire, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué hago? Empecé a indagar, yo misma me metí dónde eran las academias, dónde quedaban todas las academias en Tampa, en Orlando, a los alrededores, a ver dónde me quedaba mejor. Pero bueno, en conclusión, fue por medio de una familiar que me puso como me presentó a una esteticista. Entonces, una esteticista me dijo, mira, tal lugar que allá ayudan con las licencias. Bueno, en fin, me fui a ese lugar. No me gustó porque eran de otra nacionalidad, eran china, y yo dije, no, pues imagínate, no sé el inglés, y más acá que me van a hablar también en chino. Entonces, pues ahí decidí, no lo voy a hacer acá.
De repente me dio por preguntarle a una persona y una persona me dijo, mire, haga esto en Orlando, y fue muy sencillo. Entonces, como yo te digo, para mí realmente ha sido sencillo. Por eso yo le digo a las personas que lo quieran hacer, que no se limiten, que lo pueden hacer. Yo fui y me inscribí a la academia, inmediatamente empecé el curso, me dieron la licencia, y a medida que yo iba estudiando eso, también los fines de semana me iba a sacar a hacer otras capacitaciones en Orlando, y así empecé. O sea que no te limitaste por cuestión de un país nuevo ni un idioma, sino que tú misma empezaste a investigar, como habías puesto todo en manos de Dios, fuiste como abriendo, Él fue abriendo esos caminos y esos pasitos. Y tiene mucho que ver con esa decisión de hacer las cosas. O sea, no simplemente asumiste y soñaste algo, tú tomaste una determinación. Exacto, lo más importante es eso, que uno tome la determinación, porque lo que uno no haga por uno, otra persona no lo va a hacer. Entonces yo tomé esa determinación y yo dije, lo voy a hacer, lo voy a lograr y voy a empezar. Pero entonces no crean que fue así de fácil yo irme solo a estudiar, y no, yo aparte de que yo estudiaba, pero también hacía otro trabajo. Y el otro trabajo. Familia, o sea. Y tengo familia, tengo 2 hijos, tengo un esposo, entonces era como un conjunto de cosas, de programar todo el día, decir hago esto, esto acá, el fin de semana voy y me preparo, estudio, o sea, eran muchas cosas. Algo que te iba a decir, de resaltar, bueno, la disciplina es algo muy importante, la constancia, pero bueno. ¿Cómo defines la palabra disciplina? Bueno, la disciplina es uno colocarse como una meta, unos proyectos y realmente hacerlo. O sea, decir, bueno, me levanto a tales horas todos los días, así uno no tenga las ganas, porque hay días que uno no amanece... Hacerlo sin ganas. Hacerlo sin ganas. Hay días que uno no amanece con ganas, hay días que uno amanece aburrido sin saber el por qué. Y somos mujeres y nos pasa. Somos mujeres y nos pasa. Entonces, es hacerlo, es uno disciplinarse y decirlo, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y como te digo, todo ese tiempo acá, así sean fines de semana, que yo estoy leyendo, yo estoy estudiando, algo estoy aprendiendo, algo estoy haciendo que me alimente, que alimente como mi ser, que alimente mis estudios, mi labor, todo lo que tengo que ver. Entonces, algo que cuando yo empecé a hacer todo esto en el mundo de la estética, yo a la vez estaba trabajando en aseo. O sea, tú trabajabas en aseo, porque eso no te impidió estudiar ni ser... Exacto, yo a la vez eso, porque yo decía, bueno, también tengo que recoger plata para comprar mis equipos, para comprar todo lo que tengo que hacer. Como digámoslo así, era muy loco, porque cuando yo empecé, entonces yo hacía unas casas en la mañana, luego me venía a trabajar y así. Pero bueno, al poco tiempo, solo pasaron un año más o menos, que yo ya, o sea, dejé el trabajo. Ya habías logrado. Que ya había, o sea, que empecé, pero era así, o sea, yo en la mañana rápido me ponía mi ropa de trabajo, después era para el estudio, o ya después, aquí, ya cuando ya había sacado mi licencia, que ya tenía este lugar, ya me venía a trabajar, me tenía que cambiar en el carro, almorzar en el carro, llegar acá a trabajar y así. Después de eso se me presentó otro proyecto de ser profesora, entonces ahí fue otra etapa más, pero no paraba. Has parado, siempre has visto todas las oportunidades que se te han presentado como eso mismo, como esa oportunidad, valga la redundancia. Mencionaste una palabra y te dijiste que estás en constante educación, lo que te nutra, lo que te ayude con tu ser. Ahora, ¿cómo logras que tu marca no solo sea estética, sino que también sea una extensión de lo que tú crees y de lo que tú sientes? Bueno, ahí en eso yo lo he venido trabajando, porque de las cosas que yo me limitaba para yo trabajar en estética, era que yo decía, no, pero es que eso es un mundo muy superficial, y tenía muchas cosas como en la cabeza. Muchas cucarachas. Exactamente, yo decía, no, pero es que eso es vanidad, ya es demasiado, es algo muy superficial y no podemos ser así, porque yo no soy, o sea, yo no soy así, y no quiero marcar como que a las esteticistas hay como que las marcan como que esteticistas, como por otro lado, vanidad. Wow, entonces yo decía, no quiero... lo había percibido así, bueno, quizás porque también estoy en la misma industria, no en la piel, en el cabello. Exacto. Pero, mira. Entonces como que yo decía, no, yo no quiero como que mi marca, digámoslo así, mi marca personal, llevarla solo a un físico, sino también como a nutrirnos espiritualmente. Entonces en eso es que estoy trabajando. Como poder ponerle a la marca como ese valor. Como ese punto diferenciador. Exactamente, ese punto diferenciador de que debemos de cuidarnos, pero más debemos de cuidar nuestro ser, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Me encanta porque va muy de la mano yo tengo un lema que no es mío, en realidad lo aprendí a través de los libros, y es que todos queremos tener, pero para poder tener hay que hacer. Ahora, el detalle es que la mayoría de nosotros queremos solo hacer sin enfocarnos en el ser.
y nosotros tenemos que trabajar en ese ser, trabajar en esa esencia, trabajar en esa identidad, en ese autoconocimiento, Sí. para poder hacer con un propósito claro, con metas establecidas. Esas son las cosas que yo más puedo resaltar y es de lo que yo más enseño. Y entonces muchas personas hablan o me han preguntado, pero ¿por qué te enfocas tanto en el autoconocimiento? ¿Por qué te enfocas tanto en esa parte de esa? No, porque es que si yo no tengo esa parte cubierta, esa es como la fundación y Dios nos lo dice en su palabra, o sea, la base de todo, porque no tenemos unas bases sólidas, la casa se destruye. Entonces me parece súper lindo. Entonces, súper lindo y lo que tú estás diciendo es muy correcto, porque uno ve que muchas personas y trabajan es por el tema del dinero, por el hacer, pero no por el ser. Entonces, eso es lo que yo he venido trabajando. Me encanta. Que es más importante el ser, el servir, el poder ayudar al prójimo, siempre estar agregando valor. Siempre estar agregando valor a lo que uno hace. Entonces, eso es lo que yo trato. Así sea que una persona venga acá por un facial, pero que se vaya con algo, que se vaya con algo de valor. O sea, que no es simplemente que se vaya con su piel linda y limpia, sino que siempre hay exactamente, siempre hay como algo, lo termina en valor agregado, o lo terminamos con una charla, o muchas veces vienen acá y hablamos, me cuentan sus cositas. Es que es verdad lo que dicen, que nosotras deberíamos tener el título de psicólogas. Sí, totalmente. Unas historias, pero eso es muy lindo cuando una persona sale de acá y dice, oh, qué lindo salí, y salí más tranquila, al hablar contigo me llenó de paz, voy a hacer esto. O sea, es algo que a mí realmente me motiva más a seguir trabajando. Ahora, nos motiva seguir trabajando, sí, el poder agregar, poder dar ese valor agregado, pero hay momentos en los que nosotras mismas no tenemos, como decimos coloquialmente, tenemos el moco caído, o sea, tenemos el que, no, esto no sé cómo yo voy a ayudar a alguien si estoy. ¿Cómo tú manejas esta parte, esos días donde parece que nada te está saliendo bien? Pues mira, cuando yo me siento así, que yo siento como que hay semanas, ¿verdad? Hay semanas que son buenas, hay semanas que no son tan buenas acá en mi trabajo. En cuestión de negocio, yo me imagino yo que pronto tú lo has vivido. En nuestra industria, claro que sí, que hay semanas que no, que algo no sale bien, algo no nos sale tan bien. Yo no dejo que eso me pase a mí muchas semanas. Si yo me siento así un día, 2 días, yo me recargo. Y yo me recargo mucho con la palabra, leyendo. Entonces, para mí, el levantarme, el leer la Biblia. Luego me pongo a leer otro libro por ahí de que a muchas emprendedoras les he comprado libros y me pongo y me nutro con un libro de alguna emprendedora. Yo digo, no, para adelante, y así yo tomo ánimos. O sea, que tú te permites vivir ese momento, pero no te quedas ahí. Tú buscas siempre primero de la palabra de Dios, lo cual te felicito, me encanta. Yo hago lo mismo. Sino que también te nutres a través de las experiencias de otras personas. Has conocido muchas mujeres que como nosotras tienen ya sus libros, y a través de esas lecturas también te nutres. Claro, también me nutro, me inspiran, también yo digo, y también, o sea, uno escucha también historias a otras personas tan tristes, y digo, no, lo mío no es nada. Bueno, entonces tú creerías a esa mujer que nos está viendo en estos momentos que creen que no pueden hacerlo. No, que se animen a lograr todo en este país. Pienso que se puede lograr trabajando fuerte, siendo disciplinados, siendo muy constantes y haciendo la constancia. Ese es como el éxito. Sí, y haciendo las cosas bien, sacando nuestras licencias, capacitándonos, y como te digo, y no solo capacitándonos en el área profesional de lo que es, sino que también capacitándonos, yéndonos en nuestro ser. Me encanta. Esta charla ha sido muy del ser, muy de cómo, pero de eso se trataba, de poder que fluyera hacia conocer un poco más de esas pruebas, no enfocándonos en la prueba como tal, sino cómo fue esa visión, de cómo te preparaste. Resumiríamos más como ha sido muy intencional. Sabías que llegabas a un país donde no hablabas el idioma, te empezaste a preparar profesionalmente, no te quedaste simplemente con una labor, con una destreza, algo que tengamos en nuestras manos, sino que ha sido un poco más allá. Tú participas mucho también en las oportunidades que puedes, porque hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, nuestro tiempo es más limitado, tenemos familia, trabajamos, tenemos varios sombreros, como le llamamos. ¿Cómo ves la importancia de buscar un grupo de mujeres o de personas profesionales para poder nosotros también, no solamente que nos conozcan profesionalmente, sino también nosotros nutrirnos de ellas y crecer en comunidad? Es súper importante, porque cuando yo llegué, como te digo, a este país, que yo no tenía ni una amiga, que no conocía a nadie, por ahí cuando conocí a 2 personas acá en este país, me invitaron a un networking, y ahí fue donde empezó todo. Con ese networking que yo fui, a mí me abrió la mente, yo dije, wow. Entonces
ahí me rompió como muchas barreras, muchas limitaciones y yo sí se puede. Y a raíz de ese networking y de ese grupo de mujeres maravillosas que yo conocí, la una me ha llevado a la otra y la otra a la otra y de todas. Es que para mí ha sido algo tan bonito porque yo de todas he aprendido algo. Me encanta. De todas. Y lo más charro, chistoso, yo digo, yo necesito, por ejemplo, saber algo, cómo manejar la agenda electrónica. Y justo ese día atendí a una clienta o conocí a alguien en un networking que hablamos de eso. No, yo te ayudo, yo sé hacer eso. Entonces, esto la importancia de las conexiones. Eso es la importancia de las conexiones, que una persona lo lleva a la otra, una persona, no, eso, no, yo te ayudo, yo lo hago, mira, o ya, cuando nos reunimos, lo hacemos. O sea, es importante. Para mí las conexiones y el uno poder ayudar a las demás personas es demasiado importante. O sea, el egoísmo en mi vida no existe. Que uno diga, no, es que no busco de tal persona porque es mi competencia. No, antes uno con la otra persona se suma y se crean más ideas y la otra se crea, nos sumamos a esta más y más ideas y así es que realmente yo he crecido. Me encanta. Con la ayuda de todas las mujeres. Y hablo del hecho de cómo empezaste, como, o sea, la importancia que hay en crear esa comunidad, porque la mayoría de nosotros los profesionales, lo que primero que viene en nuestra mente, ¿con qué tiempo? Sí. Entonces hablamos como que no, hay un grupo de mujeres empresarias, de personas con las que podemos inspirarnos, podemos unirnos, crear comunidad, crear esa alianza, pero lo primero que a mí me han dicho, no sé si lo has escuchado, es que yo no tengo tiempo. Y entonces no es simplemente el hecho de ir a sacar ese tiempo para presentarme como profesional, sino para hacer parte de lo que decía Caro, es qué puedo yo agregar, qué puedo aprender, cómo puedo ayudar, cómo puedo sumar. Sí. Es muy importante porque el trabajo es muy importante, de verdad que pues, de eso se trata, poder desarrollar nuestro talento, pero es más de crear esa comunidad, de esas alianzas de, como nos menciona Caro, yo necesito algo y casualmente conoces a esa persona que te ayuda o esa persona conoce a otra persona y no quiere decir de que en esas reuniones todas van a venir contigo o yo tengo que ir a hacer los servicios de todas ellas, pero es conocer sus historias y si sé de alguien que puede ser beneficiado, pues yo la voy a... Exactamente, me encanta. Exactamente, eso realmente es como lo más importante de este grupo de tantas mujeres maravillosas y algo para tener en cuenta que uno muchas veces sí se dice, no, es que no tengo tiempo. O sea, tiempo sí hay para todo, solamente es que tenemos que ser organizadas con ese tiempo. Correcto. O sea, yo siempre lo miro así, hay que ser muy organizados porque, como te digo, somos madres, somos amas de casa, también tenemos que llegar a cocinar o dejar preparada comida, si vamos a hacer ejercicio, hacemos tantas cosas, llevar a nuestros hijos a nuestras actividades, pero siempre hay tiempo para poder priorizar en capacitarnos y poder estar en talleres, en educación continua, que eso es demasiado importante. La educación continua es la que nos abre como la mente y nos motiva a decir, vamos un pasito todos los días más allá. Me encanta. Caro, ¿qué consejo le darías tú a las mujeres que hoy se sienten desconectadas de sí mismas? Bueno, eso ahora se ve mucho, ¿verdad? Mucho. Eso ahora... Tristemente se ve mucho. Tristemente yo pienso que... Porque hay tanta información, porque las redes sociales nos consumen tanto tiempo que nos desconectamos de nosotras mismas. Sí, yo eso lo veo ahora mucho. Eso es como un síndrome, una enfermedad, eso es algo literal que ahora está pasando. Yo el consejo que les doy, que se den una pausa, a autoevaluarse. Siempre como yo le digo a las personas, crean en lo que crean. Yo creo en Dios, hay personas que creen en otra cosa, en otro, pero que se aferren a esa creencia y se llenen de amor propio, que cada día vean la vida con más optimismo, que con la realidad de tener los pies sobre la tierra, ser como más humanos, como más empáticos con las personas. Pero realmente... Perdóname, te voy a interrumpir un segundito, porque la parte donde dices tener los pies en la tierra no es ser realista, porque nosotros culturalmente decimos sea realista, eso eso es imposible, no, sea realista de que, cuál es conocerte, hacer esa parte del autoconocimiento que menciona Caro, de poder analizar y poder ver más allá de tus propias limitaciones. Exactamente, ver más allá de nuestras propias limitaciones, dejar esos miedos, porque a la mujer le invade mucho el miedo, la comparación, no, esto así, yo no lo puedo hacer, esto es así, la comparación, que la gente cree que los otros tienen la vida perfecta, nadie tiene la vida perfecta, entonces, y que cada persona ser como es desde su propia esencia, exacto, no imitando, sino desde su propia esencia. Yo eso una vez lo aprendí a una persona recién llegada acá en un networking, cuando yo tenía miedo de hablar en cámaras, que venía con mucho miedo, con mucha timidez, y ella decía, no, uno es uno, y el que le guste
el que conecte y el que conecta con su propia esencia. Yo dije, pues sí, voy a romper eso. El que quiera conectar con mi esencia, voy no, es hermoso porque es eso. Hay que ser conscientes de que no vamos a poder alcanzar a todo el mundo, de que no vamos a gustar de todo el mundo. Hay personas que me dicen, ay, yo, vos no has perdido el acento, tantos años acá. A mí me encanta. Hay personas que dirán, ahí está vieja tan ridícula, pero está bien, no, pues, es una opinión y no hay nada de malo. Pero no podemos limitarnos. Sí. Y mencionaste la palabra miedo, y algo que yo aprendí hace muchísimos años es que el miedo nunca se va a ir. Nosotros tenemos que decirle al miedo, vente conmigo, pero vamos. No, siempre va a existir un miedo. Es para que lo que miedo sea. Hay algo, siempre sí. Va a existir. No, y hasta antes de empezar esta entrevista ya tenía miedo. Yo era como un sustito. No sabía ni qué me ibas a preguntar. Lo hago de esa manera porque yo quiero que sea espontánea. Yo no quiero que nos preparemos como que, bueno, yo esa pregunta, entonces, porque a veces ni siquiera, tengo una guía, pero a veces ni la estoy siguiendo, porque yo dejo que la conversación fluya. Yo siempre pongo todo en manos de Dios, y la persona que está escuchando esto, eso es lo que necesitabas escuchar. Mira, esa palabra de aliento, porque prácticamente eso ha sido esta entrevista, una palabra de aliento para estas personas que dicen, yo no soy capaz, es imposible, eso es muy difícil. Sí es difícil, pero no es imposible. Ahora, Caro, muchas de quienes nos escuchan también hacen parte de esta hermosa pero exigente industria de la belleza. ¿Qué le dirías a esa persona que trabaja todos los días, pero siente que no quiere o no puede lograr más de lo mismo? Pues que se llenen de mucha fe, de que lo pueden lograr, de que todos los días trabajando, todos los días estamos también en el mundo digital, que hay que estar en las redes sociales, así queramos o no queramos. Entonces todos los días hay que trabajar en eso, en las redes sociales, en el conectar, en el buscar ese cliente potencial. Has mencionado cosas súper poderosas, redes sociales, identificar a quién quieres atender. Exactamente, hay que buscar ese cliente potencial, hay que muchas veces la gente salir de una zona de confort. Entonces yo me voy y reparto tarjetas, yo hago esto, conecto con esto, me presento con esto, digo yo hago esto, porque pues estamos en un país que los locales no están a la puerta de la calle, la mayoría de que está con el letrero. Entonces hay que salir, hay que hacer todos los días, y como yo le digo a muchas personas, de hecho hace poco empezó una exalumna mía a trabajar y me puso muy contenta porque yo dije, como eso, rompió su miedo y empezó, alquiló su cabina, y yo le dije, se puede. Entonces empecé que ella empiece a conocer mujeres, a conectarla, y muchas personas, pero si ella hace lo mismo que tú haces, ¿por qué la estás presentando? No, porque para todos hay. Para todos porque para todos, Tampa es muy grande y sus alrededores, y una persona va a conectar conmigo diferente como va a conectar con otra persona, pero yo siempre digo, para todos hay, pero salir de ese temor, salir de la duda, salir de esos pensamientos, ¿será que no lo voy a lograr? ¿Quién me va a venir aquí, va a trabajar acá? ¿Quién va a venir a que yo lo atienda? Hay que romper todas esas cosas, como todas esas ataduras, y hacerlo. Esta ha sido una charla en donde hemos hablado de muchas cosas, pero en general hemos hablado del autoconocimiento, del saber cuál es ese propósito, cuál es esa intención, es en esa preparación para poder lograrlo. Mencionaste varias veces la palabra disciplina, la palabra consistencia, persistencia. Hemos hablado también de la importancia de crear una comunidad, de organizarnos con nuestros tiempos, de poder saber, de saber que es simplemente cuestión de priorizar. Una de mis palabras favoritas es intencional, porque aprendí a vivir intencionalmente, ya que yo vivía en automático. Entonces, eso es como mi fuerte, la intencionalidad. Sí, yo fui de esa mujer que se levantaba hoy y a lo que fuera el día de hoy. No tenía como esa claridad. Yo no fui esa niña que decía, yo voy a ser secretaria, yo voy a ser médico. No, yo vivía hoy, yo me levantaba hoy, yo jugaba hoy, pero nunca tuve esa perspectiva de visionarme. Eso fue algo que yo aprendí en la vida adulta. Pero bueno, yo también lo aprendí de adulta. Lo aprendí de adulta porque cuando empecé siendo mamá, pues también siento que vivía así. También vivías en automático. También vivía en automático, como que con ellos. Cambio? ¿Qué fue para ti ese clic? Para mí fue mi hijo Lucas, mi hijo mayor de 19 años, fue quien hizo ese clic en de ser un ejemplo para que él pueda ver en mí lo que sí se puede, no escondiendo mis faltas, ni negando lo que yo he sido ni he hecho, porque fui muy imperfecta. Entonces, para mí ese fue mi clic. No, para mí el clic mío más fuerte fue el de mis hijos, que yo dije, bueno, ¿qué legado les voy a dejar a ellos? ¿Qué ejemplo les voy a dejar a ellos? Pero el clic más fuerte, te lo juro, que me pegó fue con la edad. Que yo dije, voy a cumplir 40 años, llego a los 40 años a ese país, tengo que hacer algo que realmente valga la pena, algo realmente valioso para mí. Entonces como que ahí yo dije,
sea, no fueron a tus 20, fue estamos como hablando a los 40, o sea, que a si los estás 40. escuchando esto, no importa la edad que tengas, 20, 30, Claro, 40, sí. yo llegué a los 40 años en este país, que ya mucha gente ha recorrido de 30 a 40, y yo vivía así en modo automático, pero cuando llegué acá fue algo que yo dije, reaccioné y dije ya. Pero lo venía trabajando, lo venía trabajando 1 año antes, 2 años antes de llegar a este país, pero el llegar acá para mí fue una bendición. Ay, qué lindo, lindo. Caro, mira, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta conversación real y llena de verdad, de en realidad poder ser vulnerable y abrirnos y poder decir, siento, quiero, no fue tus comienzos o tus inicios, pero más de ese despertar. Esta entrevista fue más como de ese despertar. Y si esta entrevista te hizo pensar, te inspiró y te recordó que no estás sola, la persona que nos esté viendo, comparte esta entrevista con otra mujer en nuestra industria que puede inspirarse de esta. No olvides seguirla. ¿Cuáles son tus redes sociales, Carol? Es CR Beauty Skincare. Entonces, CR Beauty Skin. Yo la voy a tener acá en así la estoy en información. Instagram, así estoy en Facebook. Mucho Facebook no manejo, pero bueno, ahí está. Pero ahí más o menos es un nombre que la mayoría de nosotras manejamos. Sí. Y si puedes conocer un poco más de lo que ella hace, porque sabes que una de las cosas que más me gusta de tu página, que no es un catálogo. Qué bonito, gracias. Sí, tu página no es un catálogo simplemente de la piel que está con el poro cerrado o del servicio que ofreces. Tú saliste de eso y te felicito porque muy pocas de nosotras, eso me encanta. Así que por favor, gracias y bueno, síganlo. lo he hecho también con la ayuda de varias emprendedoras que me han colaborado. Has tenido esa comunidad, pero también te has dejado enseñar. Te Claro. has abierto a... Claro, por eso es tan importante la capacitación, pagar capacitaciones para uno poder ir paso a paso logrando lo que se quiere, invertir en uno es lo más importante. No, claro, estoy muy feliz de estar No, aquí. yo más feliz, Joana. Tan bella. Bueno, acá. nos esperamos, espero poder verlos en el próximo capítulo, en nuestro próximo episodio, donde vamos a seguir recordándoles a ustedes que sí es posible construir un negocio con propósito y tener una vida que amemos, que disfrutemos y que tenga un propósito mucho más de simplemente generar dinero.